Voy a hacer un pequeño recuento antes de avanzar con el día de hoy. Ustedes recordarán que hace como unos 15 o 20 días les compartí un pasaje que es Josué 1:8. ¿Recuerdan? Y en Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando uno lee ese pasaje, uno se da cuenta que el pasaje empieza dando una orden. Nunca se apartará, es una orden, este libro de la ley. Y después dice, sino que de día y de noche meditarás. Meditar es simplemente ponerle atención con el ánimo de obedecer. Más adelante dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El propósito de Dios no es solamente que yo sea un oidor, sino un hacedor. Pero la parte final es a la que quiero hacer referencia hoy. Porque en la parte final dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El estudiar la Biblia nos prospera y nos ayuda. El Señor nos bendice y nos da salud, bendición, nos ayuda muchísimo. Hace 8 días estudiamos otro que es 2 de Timoteo 3:16. Y les coloqué aquí la imagen de un camino con una glorieta, si ustedes recuerdan, los que vinieron. Y en ese pasaje dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Eso lo tenemos acá, Jorge Mario, me parece que está muy bien. Mire cómo dice, vea, póngale atención a esto. Dice así: toda la escritura, la totalidad de ella es inspirada por Dios, soplada por Dios. Y útil, esto me llama mucho la atención. Aquí dice que la Biblia es útil. Útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí viene el compromiso de Dios tan interesante: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a comenzar con este. Observe algo tan interesante. Estudiar la Biblia es benéfico, ayuda muchísimo. Y obedecerla, lógicamente. Pero si usted se fija, aquí aparece el término útil. Está diciendo que a mí la Biblia, el estudiar la Biblia me beneficia. No es un capricho. Realmente Dios bendice la actitud con la que uno se acerque a Él. Y menciona aquí la Biblia que es útil para 4 cosas. Uno es para enseñarle a uno el camino, le muestra el camino, le dices por aquí. Si hace esto le va a ir bien, si no hace esto no le va a ir bien. Después, cuando uno se desvía a veces y se sale del camino que el Señor le ha marcado, entonces lo redarguye, lo hace a uno caer en cuenta y le dice, te saliste del camino, como para que uno corrija. Después de que le hace caer en cuenta a uno, entonces viene el tercer acto, de la tercera acción que se realiza el Señor con la Biblia. Nos corrige, es útil para corregirnos, nos muestra cómo volvernos al camino, y termina diciendo que también nos instruye. Nos termina mostrando cómo permanecer en el camino. Bueno, eso lo estudiamos la vez pasada. Entonces, podemos sacar como conclusión que estudiar la Biblia no es simplemente como un hobby que uno pueda tener, sino que realmente es un beneficio el estudiar la Biblia y obedecerla. La pregunta de hoy es, para empezar, ¿hay cosas que impiden que la palabra de Dios dé fruto en mí? O sea, usted ha encontrado aquí en la Biblia que en la Biblia dice que ella es útil, el propósito es prosperarme y que me vaya bien. Pero entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿será que hay cosas que impiden que ese fruto y ese beneficio que Dios promete con la Biblia yo lo pueda haber realizado en mi vida? Sí, sí las hay. Y hoy queremos compartirles un poco al respecto. Voy a hablarle de 3 o 4 cosas que impiden que usted se gane esa bendición que la Biblia promete, porque es que es muy claro. El propósito del Señor es prosperarme, que me vaya bien, que yo aprenda el camino, que prospere, que sea perfecto. Todo con estudiar la Biblia. Hoy vamos a estudiar lo que impide, llamémoslo obstáculos. Los obstáculos que la Biblia dice que yo puedo colocarle a la Biblia, con la Biblia, para que toda esta promesa de parte de Dios no se cumpla. Y la primera usted la va a encontrar en el libro de Hebreos. Por favor, hay más. Nosotros encontramos más, pero quisimos hacer referencia a estas. Busque por favor en su Biblia. Sí le quiero pedir el favor de que tenga una Biblia cercana. Recuerden que también les he dado una serie de estadísticas. Les estuve comentando, son estadísticas que han realizado muchas entidades cristianas,
que del 100% de cristianos, el 68% no lee la Biblia en la casa. Cuando en ella dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, todos los días debe meditar en ella, con el ánimo de obedecerla, pero el 68% la leen cuando vienen a una reunión, no más. El 32% sí la lee y un poco menos realmente la estudia todos los días. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia que impide que una persona reciba la bendición. Bueno, el otro dato que se me olvidó decirles es que de ese 32% que leen la Biblia o la estudian, la mayoría son mayores de 50 años, que también se los dije la vez pasada. Los mayores de 50 años, aquí estamos dentro de ese rango. Pero ¿qué impide? Hebreos 4:2. Usted lo va a buscar ahí en su Biblia. Vamos a leerlo, por favor, mírelo ahí en su Biblia, dice la tarea de buscarlo allí. Dice así, vea, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire esto, no les aprovechó el oír la palabra, o sea, aquí la palabra no hace ningún efecto. Esas promesas que aparecen en la Biblia no se van a cumplir porque hace falta algo. Hay un obstáculo que se llama falta de fe en el estudio de la Biblia. O sea, cuando yo no creo lo que ella dice, todas esas promesas no se van a cumplir, sencillo. Entonces la Biblia dice aquí que de mi parte debe haber un elemento que yo tengo que colocar. Se llama fe. Fe. Y fe es confiar, creer. Y aquí la Biblia menciona que a los del pueblo, aquí a los que fue escrito esta epístola, no les aprovechó, todas esas promesas no les aprovechó porque sencillamente la escucharon y no la creyeron. Sencillo. Entonces saca uno varias enseñanzas de aquí. El solo escuchar la Biblia no es suficiente. O el solo leer la Biblia no es suficiente. No es suficiente para nada. Ella es autoritativa, tiene toda la autoridad y exige una respuesta. Cuando usted lee la Biblia, ella exige una respuesta, que uno tome una postura, una posición al respecto. Ni tampoco cabe en ella que uno responda con indiferencia. No. Completamente excluye la indiferencia. Simplemente Dios está esperando lo siguiente. Cuando yo voy a la Biblia y la estudio, Dios está esperando mi respuesta. Y mi respuesta debe ser fe o incredulidad. No hay punto medio. Si yo no tengo fe en lo que la Biblia dice, no confío en lo que ella dice, entonces todas estas promesas que usted encuentra, que el Señor promete, el Señor nos hace, no se van a cumplir sencillamente. Aquí dice en la Biblia, no les aprovechó, porque no iba acompañada de fe. Y tiene uno que hacerse una serie de preguntas al respecto. Ampliemos un poco el concepto. Usted ha leído en la Biblia muchísimos beneficios que ella ofrece. Por ejemplo, en la Biblia dice que ella nos ilumina el camino. En el Salmo 109, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que uno de los beneficios que uno recibe es que la Biblia, a través de la Biblia, el Señor le ilumina el camino. Le dice, vea, le da claridad al respecto. Son cosas como sencillas que estamos aquí tocando. Josué 1:8, usted lo leyó conmigo también, Josué 1:8. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y al final dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Si yo lo obedezco, y todo te va a salir bien. Entonces, un segundo beneficio que usted encuentra aquí en la Biblia es que la Biblia le trae a usted prosperidad. Eso está en Josué 1:8. En el Salmo 107, por ejemplo, el Señor dice, por medio del escritor de los Salmos, dice, envió su palabra y los sanó. Así dice. Entonces, el estudiar la Biblia sana. El creer en ella sana. Y me hace acordar esto de una experiencia de una señora que tenía, este es un testimonio que leí en uno de estos libros de un hombre bastante conocido que se llamaba T.L. Osborne. Que él falleció hace algunos años y fue una persona de las que más usó el Señor con sanidades y milagros en el siglo XX.
Y cuenta que una vez una muchacha enfermó y estaba muriéndose y secándose con un cáncer terrible. La mamá le había dicho que orara y de hecho la muchacha oraba, pero cada vez la situación estaba empeorando. Iba de mal en peor. Hasta que un día ella en su cama, leyendo la Biblia, pegó un grito y le dijo a la mamá: lo encontré. Y la mamá le dijo: ¿qué encontró? Ella no se podía ni mover casi. Resulta que en primera de Pedro 2:24 dice que el Señor llevó mis enfermedades y mis dolencias. Y ella gritó y dijo: y lo creo, fue sana. En ese mismo momento ella fue sana. Ese es el testimonio. Fue sana, al mes había recuperado ya una gran cantidad del peso que había perdido y fue totalmente sana. Entonces, cuando en la Biblia dice envió su palabra y lo sanó, no es mentiras. El creer la Biblia me afecta positivamente. Es más, en ese caso, por ejemplo, esta persona fue sana y muchos han sido sanos simplemente por creer la palabra de Dios. En Juan 8:32 la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Trae libertad. A uno lo cambia completamente. Fíjese todas estas cosas tan interesantes y hay muchas más. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no le coloco fe a la Biblia? Todo esto que hemos leído no se cumple. Sencillo. Hay que añadirle un elemento fundamental que se llama fe. Fe es confianza. O sea, al no creer lo que ella nos dice, esto no va a tener ningún provecho ni ningún beneficio. Va a ser simplemente como una lectura más. Entonces es bien importante que cuando usted vaya a la Biblia, usted se pregunte: ¿creo o no? Y tome una decisión. De esto depende el éxito que nosotros tengamos. No puede ser como un libro más, uno que tenemos en la biblioteca y punto, que recurrimos a él cuando tenemos alguna enfermedad, cuando necesitamos consuelo. Entonces uno encuentra versículos, busca en la concordancia que a uno lo alienten y punto. No, tiene que ser más, algo más. De hecho, en el pasaje de Hebreos 4:2 usted encuentra que el problema de ellos fue que la leyeron, pero no creyeron. No acompañaron con fe esta experiencia de leer la Biblia. En Mateo 12:30 el Señor dice de la siguiente manera. Voy a ir a este texto, Mateo 12, versículo 30. Lo quiero leer simplemente porque es importante que entendamos que cuando yo me acerco a Dios, tengo que tomar solamente una de dos posiciones. No hay punto medio. No hay punto neutro, no lo hay. Simplemente el que toma un punto neutro le está diciendo a Dios no. Es así sencillo. En Mateo 12:30 dice así, observen, dice: el Señor dijo así: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces según la Biblia, esta la posición que toma el cristiano. O es blanco o negro. O es frío o caliente. No hay espacio para la tibieza, ni para la indiferencia. No lo hay, no lo hay. No lo hay, absolutamente no lo hay. Voy a recordarles un texto más que tiene que ver con esto de ponerle fe a la palabra de Dios y vamos a hacer un par de preguntas al respecto con este pasaje. Entonces usted va a ir a la Biblia, a la primera epístola de Tesalonicenses, por favor. Cuando estábamos pensando en este tema y mirando en este concepto tan interesante de acompañarla con fe, saltan una cantidad de versículos impresionantes que hay en la Biblia que a uno le muestran, le dan como más bases para uno darse cuenta que efectivamente así es. Y vean lo que pasó con el pueblo de Tesalónica, la iglesia en Tesalónica, y lo que Pablo escribe de ellos. Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13. Esta parte a mí me ha llamado mucho la atención porque el argumento que da Pablo dice mucho del concepto que ellos tenían respecto de la Biblia, de la palabra de Dios. Observe esto, dice así, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está dando gracias a Dios porque el pueblo de Tesalónica tomó una decisión que es fundamental. Entonces yo quisiera que usted, por favor, cuando usted se acerca a la Biblia, al libro, pregúntese:
esto que voy a leer, el libro que voy a leer, fue escrito por 40 personas, lógicamente, usadas por Dios. Pero pregúntese, ¿es palabra de hombres para mí o es palabra de Dios? La primera pregunta que uno tiene que hacerse. Muchos dicen, es que fue escrita por hombres. Claro que sí, claro que sí. Pero también en la Biblia dice que fueron inspirados por Dios. Entonces, cuando usted se acerca a la Biblia, la primera pregunta que uno tiene que resolver es esta. ¿Acepto que es palabra de Dios o pienso que tiene todos los defectos del ser humano? Porque si yo pienso que simplemente es inspiración humana, entonces estoy dando a entender que lógicamente tiene muchísimos defectos. La primera pregunta que uno tiene que hacerse. Parece que el pueblo de Tesalónica lo entendió muy bien. La segunda pregunta que uno tiene que hacerse es, y cuando la escucho yo, ¿cómo la recibo? ¿Cómo la recibo cuando la escucho? Cuando usted escucha la Biblia, un mensaje de la Biblia, ¿lo cree o no lo cree? Es decir, ¿acepto que es palabra de Dios o simplemente pienso que pues tiene muchos defectos? Porque lógicamente los autores fueron usados por Dios, 40 personas para escribir la Biblia durante 1600 años. Fíjense que respuestas a preguntas como esta a uno le muestran si realmente yo estoy colocando fe en ella o no. De aquí parte todo. Quizá el primer error, el primer obstáculo que una persona pueda tener, que impide que una persona reciba todo el beneficio que Dios nos quiere dar a través del estudio de la Biblia y la obediencia a ella, se llama falta de fe. Y esto es algo que se debe combatir. Entonces tenemos que tomar una decisión. Usted tiene la Biblia en su casa, la estudia en su casa, así como lo hago yo también. El asunto es este. ¿Creo que realmente es inspiración de Dios? El segundo, creo lo que me dice a mí cuando la escucho. O simplemente lo tengo como información, nada más. Escucho la Biblia, muy bonito el mensaje, muy buena información. Es muy bonito lo que dice, alienta, pero tengo fe en ella. O sea, le creo. Este es el punto. Es más, en el texto que usted acaba de leer de 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo no solamente da gracias porque ellos entendieron, se dieron cuenta que era palabra de Dios, y después termina Pablo diciendo, y entonces la Biblia, como ustedes creyeron que era palabra de Dios, entonces actúa en los que creen. Actúa. Entonces, si uno no cree, no actúa. Es sencillo. Es sencillo. O sea, el elemento fe tiene que estar incluido en el estudio de la Biblia. Tiene que estar incluido 100%. Si ese elemento falla, lógicamente lo demás falla. Y este es quizá el primer obstáculo. A veces se encuentra uno pasajes en la Biblia que a uno le parecen muy comprometedores. Muy comprometedores porque nuestro estilo de vida nos empuja como hacia cosas diferentes. Y le cuesta a uno aceptar lo que la Biblia dice. Ese ya es el segundo argumento que quiero compartir con ustedes. Ahora van a ir al segundo. Bueno, me adelanté un poquitico, vamos a ir al segundo. El primero es no ponerle fe, ¿cierto? El segundo usted lo va a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 7. Por favor, búsquelo allí en Jeremías. Desde el Antiguo Testamento hay cualquier cantidad de enseñanzas de lo importante que es prestarle atención al estudio de la Biblia y entender que es vital para cada uno de nosotros los que confiamos en el Señor, los que lo seguimos. El día que yo no crea en la Biblia, definitivamente tengo que pararme y empezar a evaluarme y mirar a ver si tengo que hacer correctivo o no. Efectivamente tengo que hacer correctivos, pero es que es vida. Vamos a mirar Jeremías 7, 23 y 24. Usted lo va a mirar conmigo. Este es el segundo obstáculo que a veces ponemos. En el versículo 23 aparece el aspecto positivo, lo que se debe hacer. Pero en el 24 se menciona el obstáculo. Observen lo que dice, vea. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, mandó decir el Señor, para que os vaya bien. Y en el 24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante.
Le voy a pedir que por favor se dé cuenta que aquí hay dos puntos sumamente interesantes. En el versículo 23 el Señor nos está diciendo lo que debemos hacer. Y es totalmente claro, muy, muy claro. Lo dice claramente aquí. En el versículo 23 el Señor dice que Él les habló y está esperando que ellos tomen la decisión de seguirle y para que les vaya bien. De hecho, quiero informarles que cuando usted va a la Biblia, usted nunca va a encontrar pasajes en los que el Señor le diga que el propósito de Él es hacerle mal a usted o que le vaya mal. No, al contrario. Lo que Dios quiere es que cuando yo entienda que es la palabra de Dios y la obedezca, pues reciba toda la bendición que Él me ofrece. Pero en el versículo 24 habla del segundo obstáculo que nosotros tenemos para que no dé fruto la palabra de Dios. Se llama la dureza de corazón. Ahí está clarito, clarito. La dureza de corazón. Y entonces menciona la Biblia que cuando la persona tiene dureza de corazón, lo primero que le ocurre es que duda de la Biblia. Y lo segundo es que entonces más bien anda sus propios caminos y no los caminos bíblicos. Es el proceso normal. La dureza de corazón, o sea, endurecerse con lo que Dios dice y decir, me parece mejor mi punto de vista que el que está en la Biblia y no lo comparto, no estoy de acuerdo. Realmente se llama dureza de corazón. Y aquí la Biblia dice, que vuelvo a repetirlo, que cuando una persona padece de este problema, tiene este obstáculo, lo que le va a llegar a la mente es pura duda respecto de la Biblia. Y en segundo lugar, como usted leyó conmigo en el versículo 24, va a caminar en sus propios consejos. Es decir, va a establecer su propio estilo de vida y sus propias normas. Coloquemos ejemplos. En la Biblia el Señor dice, póngase en paz con todo el mundo y pídale perdón a todo el mundo. A veces uno dice, no me parece porque es que me ofendió demasiado la persona que me hizo daño, entonces no soy capaz. No lo voy a hacer. Eso es andar en los propios conceptos de uno. En la Biblia dice, por ejemplo, no deje que caiga el sol sobre su enojo. Cuando estamos enojados, no deje que termine el día sin hacerlo. Y uno a veces dice que más bien se doblegue mi esposa o el esposo o viceversa. Pero yo no voy a dar mi brazo a torcer tan fácilmente. Eso es andar en los propios consejos de uno. O cuando usted encuentra en la Biblia cómo debe ser el actuar con los demás. Por ejemplo, en la Biblia usted encuentra que en la Biblia habla mucho de la parte financiera. En la Biblia dice, por ejemplo, esto. Dice, a todo el que te pida, dale. Si alguien te pide una túnica, dale también la capa. En la Biblia habla mucho de, dad y se os dará. Y de las cosas que a uno más le cuesta es lo que tiene que ver con la parte financiera. Entonces aquí es muy fácil que uno diga, sencillamente, no voy a tener en cuenta lo que tiene que ver con la parte financiera que dice la Biblia, sino que voy a establecer mi propio criterio, mi propio camino. Y eso la Biblia lo llama dureza de corazón. Y es el segundo obstáculo que una persona levanta para que todas las promesas que usted encuentra en la Biblia de bendición, de protección y de todo lo demás se cumplan. Es sencillo, o sea, en otras palabras lo pongo yo, definitivamente lo pongo yo. Nosotros hemos colocado un ejemplo aquí. El ejemplo es de uno de los apóstoles que se llamaba Judas Iscariote. Entonces usted va a ir conmigo al capítulo 12 del libro de Juan. Juan capítulo 12. Y en el capítulo 12 vamos a buscar del 4 al 6, les voy a colocar en contexto. ¿Recuerdan? Una mujer va atormentada, agradecida con el Señor y va y se consigue un frasco de perfume de alabastro, de mucho precio, un perfume finísimo, finísimo. Y va y lo parte y se lo echa en los pies al Señor. El Señor tenía un tesorero dentro de los discípulos que se llamaba Judas. Y va y se lo riega a los pies. Pongan la atención. Hace esto. Ese perfume, dice la Biblia, tenía un valor de 300 denarios para la época. Y un denario era el salario de un día. Entonces estamos hablando de que ese perfume era tan costoso que costaba lo de 300 días. Y 300 días son 10 meses. Entonces si hoy, coloquémoslo en esta época. Si el salario mínimo son 1.300.000, multiplíquelo por 10. Estamos hablando de un perfume de ¿cuánto? 13 millones de pesos. Entonces va ella y lo parte y se lo riega en los pies al Señor. Eso era, todos quedaron admirados, lógicamente.
Es que era un acto de honra a Dios. Y vea lo que pasó con Judas. Del versículo 4 al 6 dice, después de que ella hace ese acto, dice así, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, fíjese, el Señor lo recibió como honra, pero Judas no lo vio así. Judas dijo, qué desperdicio, qué desperdicio. Esto deberíamos habérselo dado a los pobres, pero él no estaba pensando en darle a los pobres, para nada. Eso se llama dureza de corazón y establecer sus propios caminos. O sea, el camino de Judas era diferente al de Jesús. En la Biblia hablaba de honrar y se habla siempre de honrar a Dios. Pero para Judas era más importante el dinero y el manejo que él tenía destinado a darle que la forma como el Señor lo estaba viendo. Y a veces nos pasa así. Este es un ejemplo de la parte financiera. Pero igual nos pasa absolutamente con todo en los negocios, en la manera de relacionarnos con los demás. La manera de escoger esposo, escoger esposa, en todo nos pasa así. Cuando simplemente tenemos que tomar una decisión o tenemos que evitar alguna situación que tenemos enfrente, usted tiene dos opciones. O va a la Biblia y revisa y mira lo que el Señor dice y le cree, o sencillamente dice, es más confiable mi criterio, entonces voy a hacer el mío. Y entonces la Biblia dice sencillamente que dudó. Y lo llama en la Biblia dureza de corazón. Es el segundo obstáculo. Y cuando uno cae en una situación como esta, el resultado final, si usted se fija aquí, en el capítulo 12 de Juan dice así. Lo quise leer, en el Jeremías 7, por favor, vuelva ya nuevamente a Jeremías 7 para que revise lo que la Biblia dice que ocurre cuando una persona endurece su corazón con la palabra de Dios. Esto me parece a mí que es alarmante. A veces nos pasa y aún viendo lo que nos pasa, no lo creemos. Mira esto tan interesante, dice así, en el 24 dice, vuelvo a leerlo, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado. Y vea lo que dice después, dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fíjese eso muchos lo llaman reversionismo espiritual. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando uno toma la decisión de endurecer el corazón con el Señor, le va a ocurrir esto, va hacia atrás, no avanza, al contrario, retrocede. Es sencillo, sencillamente por un problema, un obstáculo que levantamos que se llama dureza de corazón, endurecer el corazón para con lo que el Señor dice. Es terrible. Y es el segundo obstáculo. Y nosotros lo hemos leído en la Biblia cualquier cantidad de veces. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es sencillamente, cuando yo me paro frente a la Biblia, decidir. Yo tengo que decidir. ¿Es palabra de Dios o la miro como simplemente escritos de hombres? Y en segundo lugar, ¿creo lo que dice o no? Ese es el punto crítico y clave. Y tenemos que prestarle mucha atención a eso. Usted se va a encontrar con muchos pasajes que lo van a confrontar, como yo. Tome una decisión. Lo más sabio, les voy a explicar qué es. Lo más sabio es no colocar ningún obstáculo. Simplemente si Dios dice A, es A, punto. Es que el Señor, se nos olvida que es que el Señor es Dios, que es omnisciente, que conoce el final antes del principio, que sabe lo que nos conviene, conoce nuestro futuro, sabe cómo vamos a terminar, todo se lo sabe. Entonces lo más sabio que uno puede hacer es simplemente no endurecer el corazón. Sencillo. Hay una recomendación que siempre hemos dado que está en Proverbios 3:5 cuando hablamos de los planes que uno a veces se ingenia como para suplantar lo que la Biblia dice. Proverbios 3:5. Vamos a leer este. Como les dije, cuando hablamos de conceptos como este, saltan a la mente cualquier cantidad de versículos que le sirven a uno como para reforzar estos conceptos que uno encuentra en la misma Biblia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Recomendación cuando usted vaya a la Biblia y cuando esté organizando hasta su propio proyecto de vida. Si queremos que nos vaya bien y que todas estas promesas que usted encuentra en la Biblia se hagan realidad. Mire lo que dice acá.
Es sencillo. Le sugiero que lo hagamos. Dice así: fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Y qué más dice, por favor, en ese versículo? No te apoyes en tu propia prudencia. Vuélvalo a repetir. Vea lo que dice: fíate del Señor de todo tu corazón. Es de corazón. No dice la Biblia simplemente fíese en el Señor. En la Biblia aclara cómo debe ser. Con todo mi corazón. Y después añade algo: no cometa este error. No confía en su propia prudencia. Muchas veces va a quedar mal. Muchas veces va a quedar mal. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia cómo debe uno comportarse, cómo debe actuar, a quién ayudar, todas estas cosas, le doy un consejo: confíe en el Señor. Sabe lo que nos conviene. Es que es Dios. No está limitado a nuestro plano natural, ni tampoco al tiempo. No está limitado a todas las cosas de las que nosotros estamos limitados. No, ni al tiempo ni al espacio. Es que Él lo conoce todo. Entonces conoce lo que nos conviene y lo escribió en la Biblia. Sencillo. Es para bien. Simplemente está esperando algo. Está esperando que ante la autoridad de la Biblia yo tome una decisión. Y de eso depende, lógicamente, que yo reciba todo lo que el Señor me promete a través de ella. Es sencillo, sencillo. Ahora vamos, por favor, al tercer obstáculo que uno levanta. Son tres, son solamente estos que quería compartir. Recuerden, el primero es no acompañarla con fe. El segundo es endurecer mi corazón con la palabra de Dios. Y aquí viene el tercero, que está en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13, donde habla de la parábola del sembrador. Si usted lo recuerda conmigo, le voy a invitar a que repase algo de la parábola del sembrador. Recuerda que el Señor empieza a decir: el sembrador salió a regar la semilla, y habló de 4 tipos de terrenos donde cayó la semilla. Entonces en la Biblia dice: parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre pedregales y no creció. Otra cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, y otra cayó en buena tierra. Entonces los discípulos lo llaman aparte y le dicen: Señor, ¿por qué no nos explicas qué fue lo que quisiste decir? Y dentro de todas las enseñanzas yo quise tomar esta, porque esta tiene que ver mucho con la palabra de Dios. Por favor, miren el versículo 22 de Mateo capítulo 13. Observen lo que dice. El Señor está dando la explicación y dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es muy claro. O sea, hay algo más que hace que la palabra de Dios y todo el beneficio que Dios me otorga a través de ella no fructifique. No podemos forzarlo ni torcerle la mano a Dios. Aquí dice claramente qué es. O sea, y mencionan 2 cosas interesantes. Lo primero es el afán de este siglo. Y lo segundo es el engaño. Eso me llama mucho la atención. El engaño de la riqueza. ¿Por qué lo llamará engaño? ¿Será que Dios está en contra de que uno prospere? ¿O es un pecado tener dinero? No. Ahora van a leer un versículo en el que se van a dar cuenta que se amplía un poco el concepto. De hecho, Dios quiere que prosperemos. Yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia, lo dijo el Señor, Juan 10:10. O sea, eso está muy claro. Pero la actitud que yo tengo frente a las riquezas sí determina si estoy equivocado, me estoy dejando engañar o no. Pero empecemos por el primero. Aquí en la Biblia lo primero que dice es el afán de este siglo. ¿De qué cosas tenemos afán? ¿Qué es lo que nos roba la paz? Usted lo va a leer, lo va a encontrar en muchas partes. Hay un pasaje que está en Lucas 12, 29, en el que dice que lo que nos afana a nosotros es la comida, la bebida. Y también dice la Biblia que eso nos hace entrar en ansiosa inquietud. Leámoslo como para que no nos apoyemos solamente en lo que les estoy diciendo. Lucas capítulo 12, versículo 29. Miren lo que aquí dice, aquí menciona qué es lo que a usted le puede estar robando la paz. Y nos la puede robar a todos. Dice así: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. En otra versión no dice ansiosa inquietud, en otra versión dice desesperación, que es como un poquito más claro.
Entonces lo que está diciendo aquí la Biblia es que hay algunas cosas que a uno le roban la paz, muchísimo. Y esto hace que, eso lo llama la Biblia los afanes de este siglo, o sea, le hacen perder la paz. Cuando le hacen perder la paz, se convierte ya en algo nocivo. No quiere decir que yo sea irresponsable, no lo está diciendo, lo que está diciendo la Biblia es no se desespere, no pierda la paz. Todos tenemos dificultades financieras, todos tenemos dificultades matrimoniales, todos tenemos algunas situaciones que tenemos que suplir, algunas son necesidades básicas y nos hacen robar la paz. Y uno dice, perdí la paz ante circunstancias así como difíciles. Y resulta que cuando yo me dejo robar la paz y me afano por resolver las cosas, entonces la Biblia aquí dice, la palabra de Dios se va a hacer infructuosa. Muy bien. ¿Qué más dice la Biblia aquí también? En la Biblia también menciona que el engaño de la riqueza, recordar parte de esta experiencia, de esta charla del Señor. Usted lo ha leído seguramente en varias ocasiones. En la Biblia aparece con el título de El joven rico. Muy bien. Pero le quiero pedir que usted vaya al pasaje de Marcos 10. En Marcos 10 aparece esta historia. Marcos 10, pero vamos a leer solamente 2 versículos. Cuando el Señor Jesús le está dando la explicación a los discípulos. Quise tomar la de Marcos, porque cuando usted escucha aquí este pasaje lo pone a uno como a pensar, ¿cierto? Ningún rico entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea que es pecado ser rico, tener dinero. Y a veces lo miramos así. Pensamos que el cristianismo es para los que no tienen dinero. Y resulta que eso es un error enorme, enorme. Usted va a la Biblia y se encuentra que Abraham era riquísimo. Era amigo de Dios y Dios lo prosperó. Y a muchos otros, el rey David, y todos los prosperó, regularmente a todos los prosperó. Entonces no se refiere al tener solamente. Realmente la Biblia está hablando de algo más, que es algo en lo que sí podemos cometer un error y se convierte en un obstáculo. Usted lo va a leer en Marcos capítulo 10, versículo 23 y 24. Dice así cuando el Señor le explica a los discípulos, les dice lo siguiente. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Esa es la explicación. Esa es la explicación. O sea, no es al que tiene. Realmente no era lo que quería decirles, sino al que coloca su confianza solo en las riquezas y no en Dios. El que ama el dinero, el que lo ama. A eso se refiere el texto, no al tener. De hecho, uno encuentra que en la Biblia Dios prospera y es de una manera impresionante. Entonces, cuando una persona ama el dinero, y es fácil saber cuando ama el dinero, cuando una persona ama el dinero no es justo, no es justo. Entonces, por ejemplo, no honra a los padres, no da lo que es, no paga impuestos, no obedece a Dios. Le cuesta hacerlo. Y aquí la Biblia dice que la condena es precisamente para el que confía en las riquezas, o sea, el que ha colocado el corazón ahí. Y por eso la Biblia dice que es uno de los obstáculos para que la palabra de Dios fructifique. Y lo llama engaño de las riquezas. Lo engañan a uno. Cuando usted pone su corazón en la parte financiera, fue engañado. En el Salmo 62 la Biblia dice, si las riquezas aumentan, no pongas el corazón en ellas. O sea, no las ame, no las coloque como la prioridad. Es una bendición, claro, es una bendición, pero que no le cambie esto su norte ni su proyecto de vida, que no lo cambie. Debe ser así. Y este es el tercer obstáculo para que la palabra de Dios fructifique. Afán de este siglo y engaño de las riquezas. Lo que la Biblia dice es que estas dos cosas ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Repasemos. En la Biblia hay mucha promesa de parte de Dios para nosotros si nosotros sencillamente vamos a ella con fe y la obedecemos. Pero los obstáculos son, primero,
no creerla, no tenerle fe. El segundo es endurecer mi corazón cuando escucho la palabra de Dios y escoger mis propios caminos y decidir no hacer lo que Dios dice. Y el tercero que usted encuentra aquí es sencillo: el afán de la vida. O sea, tengo tiempo para todo y me preocupo es por tener, producir. Solamente vivo para eso nada más. Y no soy justo. Eso va a hacer que todas estas promesas de la palabra de Dios no se cumplan. Sencillo. Usted decide y yo decido. Es sencillo. Entonces voy a colocar en pantalla un versículo que simplemente usted lo va a mirar ahí para que oremos. Y le voy a pedir que hoy oremos. Si algo de esto el Señor nos ha mostrado a cada uno que tenemos que solucionar, yo quisiera pedirle que usted lo entregue al Señor. Y vamos a orar. El pasaje que vamos a colocar aquí es 2 Corintios 10, del 4 al 5, y lo voy a leer, dice así, vea. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te voy a invitar a que derribemos esos argumentos que hemos levantado contrarios a la Biblia. No ayudan para nada. Por ejemplo, en la Biblia le dice a uno cómo ser salvo. En la Biblia le dice a uno, por decir algo, en la Biblia le dice: y todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Si yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, soy salvo, porque es por fe. Pero también en la Biblia le dice cómo saber si realmente yo lo hice por fe. ¿Qué evidencias hay? También en la Biblia las da. Ten en cuenta que en la Biblia dice que el que realmente aceptó al Señor Jesús obedece la palabra de Dios y ama la palabra de Dios. En segundo lugar, usted encuentra, eso está en 1 Juan 2:4, 2:3 y 3:14. También dice que ama a los hermanos, y si no ama a los hermanos permanece en muerte. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo le habla y lo dirige y lo percibe, no que se lo invente, lo percibe. Entonces vamos a terminar en oración. Yo quiero pedirle que usted y yo nos deshagamos de todo obstáculo que hay. Es posible que nosotros mismos estemos atorando el cumplimiento de las promesas que el Señor nos ha hecho en la Biblia. Honrar, por ejemplo, usted encuentra que en la Biblia dice que uno debe tratar a la esposa como vaso más frágil. Ahí hemos fallado, yo he fallado. Y necesitamos nosotros decidir, bueno, la Biblia o lo que a mí me parece. Vamos a orar. Una vez más, si usted no está seguro de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, le voy a pedir que en esta tarde usted hoy de verdad le diga al Señor, lo voy a guiar, dígale: Señor, pienso que sí te he recibido, pero cuando analizo el fruto, la evidencia, pareciera que no, porque no me siento inclinado a obedecer tu palabra, ni a estudiarla como es debido, ni a obedecerla. Y en la Biblia dice que esa es una evidencia clara de que yo te acepté, que tú me cambias de tal manera que me comprometo en una persona, me convierto en una persona que te sigue y te obedece. También, Señor, he dejado que mi corazón se llene y hasta hablo mal de algunos que son hermanos, y pienso que está bien y que tengo la razón porque efectivamente ellos han fallado y a lo mejor han hecho cosas que no están bien. Pero la Biblia dice que yo debo amar aún al que a mí me rechaza, al que me ha hecho daño. Entonces seguramente esto, Señor, también nos pone a pensar, y a veces no nos hemos dado cuenta si realmente te tenemos. Y lo tercero es que el Espíritu Santo nos habla. En muchas ocasiones escuchamos nuestra propia voz que nos dice: tú puedes salir adelante, vas bien. Pero no siempre escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos dice: este es el camino, andad por él, y no te tuerzas ni a derecha ni a izquierda. O no escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos dice sencillamente como Él lo hace: he puesto delante de ti dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, escoge el bueno para que vivas. O no escuchamos la voz del Espíritu Santo cuando nos dice: al que te pida, dale. Si alguien te pide la capa, la túnica, dale también la capa. Pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Y hemos dejado a veces que a nuestro corazón, a nuestra mente lleguen pensamientos que no honran al Señor. Entonces, si esto ha ocurrido, yo quisiera pedirle que hoy usted aquí haga un momento tenga un momento de quietud y usted ahora sí le diga al Señor, le diga: Señor, no estoy realmente seguro, pero yo sí quiero la salvación. Entonces por eso hoy dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Dígaselo en este momento. Recuerde que se debe hacer con fe. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Y gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que este día nos ilumine, nos arroje luz sobre nuestra vida. Es posible que el problema de nosotros sea falta de fe a lo que la Biblia dice. Y nos hemos conformado con recibir el beneficio, pero no confiamos también en las demandas de Dios a través de la Biblia. Nos parece que no es tan importante y entonces no obedecemos lo que la Biblia dice y no lo hacemos de corazón. Entonces voy a pedirle que ahí donde usted está, usted le diga al Señor que usted y yo queremos cambiar, que por eso hoy renunciamos a la incredulidad. Dígaselo: en el nombre de Jesucristo yo renuncio a la incredulidad. También renuncio a la dureza de corazón, al orgullo, al pensar que yo sí tengo la razón por encima de lo que Dios dice, y que seguramente mis planes son superiores a los del Señor, o al menos han dado más resultado. Pero usted le va a decir hoy al Señor que hoy usted renuncia a manejar las cosas desde esa manera, porque la Biblia dice: siguieron sus propios consejos y entonces andaron para atrás y no para adelante. Le invito a que usted también le renuncie en esta tarde a la dureza de corazón, a la falta de fe, al escepticismo. Y por último, le voy a invitar a que usted renuncie a amar el dinero. Recíbalo como una bendición. Dios quiso que usted tuviera. Ha sido bueno. Pero si hemos dejado que en nuestro corazón el amor al dinero esté por encima de lo que la Biblia dice, de tal manera que riña con lo que la Biblia dice y no lo obedezcamos, voy a invitarle a que usted hoy renuncie. Renuncie al amor al dinero, lo mismo que al afán por las cosas de este siglo, al poseer, al tener solamente y solamente al producir. Los hombres de este mundo piensan en muchas cosas, dijo el Señor Jesús, y buscan muchas cosas cuando una sola cosa es importante. Entonces yo quisiera invitarle a que usted aproveche con nosotros bien el tiempo, lo aprovechemos. Y permítame orar por ustedes hoy en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú nos des libertad, y reprendo en el nombre de Jesús todo engaño, toda incredulidad, toda dureza de corazón, toda falta de fe, todo amor al dinero y todo lo que nos roba la paz. Y si fuera algún problema espiritual, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo el Señor. Y le pedimos al Señor que traiga para nosotros restauración y sanidad y medicina. Te damos la gloria por este tiempo y te bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Ahora, por favor, acompáñanos. También pedimos protección para nosotros, para nuestras familias, para los bienes que el Señor nos da, la salud, los recursos, la finanza del ministerio. No permita ninguna retaliación en contra nuestra, ni de esta casa, ni nuestras casas. Y pedimos tu bendición para todos. Y ayúdanos, Señor, a ir a la Biblia y evaluarnos constantemente respecto de mi posición frente a ella, para que yo pueda recibir todas las promesas de bendición que tú me has otorgado a través de la misma Biblia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.